Increíble revelación tras 30 años. Descubierto un secreto oculto en las cámaras. No puedes perderte esto. Juan, sentado en su apartamento, miraba fijamente a la pantalla del viejo televisor donde su madre, en una grabación antigua, sonreía al hablar de sueños y luchas pasadas. Aquel día, la humedad del aire parecía pesar más que de costumbre. Al abrir el viejo maletín, el polvo lo envolvió como un recuerdo olvidado, y al encontrar las cámaras de video, un escalofrío recorrió su espalda. Pensó en sus clases, en las matemáticas que enseñaba con pasión, y en cómo había descartado la figura de su padre como un fracasado que había abandonado su hogar. Pero ahora, al ver aquellas imágenes, su corazón comenzó a latir más rápido. La figura de su padre emergía como un hombre fuerte, un líder que había luchado por otros, no solo por su propia familia. La incredulidad y el asombro lo llevaban al borde de un abismo emocional. Sus ojos marrones, reflejo de sus años de batallas, ahora parecían vacilar entre la revelación y el dolor. ¿Cómo había decidido durante tanto tiempo ver a su padre como un símbolo de deshonor, cuando en realidad había sido un héroe? En su mente, una tormenta de emociones chocaba sin tregua. Dudas e inseguridades que lo habían acompañado por años comenzaron a resurgir. Ahora, su familia, su historia, todo quedaba cuestionado. La presión se intensificaba. Se preguntó si hablar de su padre cambiaría la percepción que los demás tenían de él. La incertidumbre lo asfixiaba. ¿Acaso estaba listo para enfrentar las miradas de desdén de aquellos que siempre lo veían como un hombre del pueblo humilde? Además, la comunidad ya comenzaba a murmurar al respecto. Las viejas historias que lo habían acompañado se mezclaban con las nuevas revelaciones. Mientras su mente giraba sin control, un pensamiento atormentador lo visitó. ¿Sería capaz de limpiar el nombre de su padre? Y, en consecuencia, alterar el curso de su propia vida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el dilema pululaba en su cabeza, una idea lo atravesó con fuerza: enfrentar a aquellos que perpetuaban la idea de su padre como un fracasado. La sola noción lo aterrorizaba. Juan sabía que salir a la luz con la historia de su padre podría significar enfrentarse a escándalos enterrados y líderes corruptos que habían mantenido el control sobre su pueblo por demasiado tiempo. Y en su mente, la lucha se amplificaba. Exponer la corrupción podría significar también despejar su propia imagen. Lo atrapaba una angustia creciente. Perdería lo poco que había construido, su posición como profesor respetado, su paz. Su respiración se tornó irregular y el sudor comenzó a acumularse en su frente. Con el murmullo de la comunidad resonando en sus oídos y su corazón latiendo en un ritmo frenético, se sintió dividido entre el deseo de justicia y la necesidad de seguridad. El legado de su padre y su propia identidad se entrelazaban con cada día que pasaba. La pregunta que nunca cesaba en su mente era gritando: ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para cambiar la narrativa de su existencia? Todo se sentía como un callejón sin salida, con un precipicio que amenazaba con engullirlo. Con cada grabación que veía, la presión aumentaba, dejando la respuesta cerca, pero siempre fuera de su alcance, una sombra en su vida que exigía ser confrontada. ¿Realmente se atrevería a seguir el camino de su padre, arriesgando todo lo que había construido por un legado que creía estaba destinado a ser enterrado en el olvido? La tensión lo atrapaba y el desenlace de su búsqueda se acercaba a un punto crítico, prometiendo un futuro incierto. La tormenta de emociones que Juan enfrentaba no solo era interna.
Cada día, miradas curiosas o despectivas se cruzaban en el pasillo del colegio, susurros que alcanzaban sus oídos de manera punzante. La revelación sobre su padre comenzaba a extenderse como un eco en el aire, y con ello la presión sobre su persona aumentaba. En sus clases de matemáticas, un espacio que siempre había considerado como un refugio, la incertidumbre se coló en su ser. Los alumnos notaban su distracción, y aunque intentaba concentrarse en las ecuaciones y fórmulas, su mente divagaba hacia los recuerdos de su padre retratado en aquellas grabaciones. Una mañana, mientras explicaba un problema con fracciones, notó que uno de sus estudiantes, Miguel, lo miraba con una intensidad desconcertante. Era un adolescente brillante, pero también solitario, que en muchas ocasiones había encontrado en Juan una figura paterna. Cuando la clase terminó, Miguel se acercó, su voz temblando con un atisbo de valentía. «Profe, he oído cosas sobre su papá. ¿Es cierto que él hizo mucho por el pueblo?» La pregunta le golpeó como un martillo. Juan sintió que el aire se le escapaba, su mente atrapada en la balanza entre la verdad y su antiguo relato. Decidió dar un paso hacia adelante, aunque temía que ese camino lo llevara a un abismo del que no podría escapar. «Es más complicado de lo que parece», respondió con una voz que intentaba ser firme, pero que traicionaba su ansiedad. «La percepción que he tenido de él ha cambiado. Quiero entenderlo mejor». Miguel asintió, pero en sus ojos había aceptación y curiosidad. Era un recordatorio de que, aunque la historia de su padre pesaba en su vida, ahora lo que hacía Juan resonaba en otros. La idea de romper el silencio se convirtió en un reto personal. La vida de su padre, un héroe en el anonimato, podía ofrecerle a sí mismo un nuevo camino, un camino que retara el discurso de fracaso que había llevado sobre sus hombros durante tanto tiempo. Esa misma noche, decidió iniciar una investigación por su cuenta. Pasó horas rebuscando en archivos y hablando con viejos amigos de su padre, descubriendo relatos que nunca había escuchado. Se sentó frente a su computadora, rodeado de viejas fotografías y documentos, y comenzó a atar cabos sueltos. Al hacerlo, comenzó a sentir un nuevo propósito tomando forma en su interior. Pequeños detalles reveladores emergieron de su investigación, cartas de apoyo a amigos en apuros, proyectos comunitarios en los que su padre había estado involucrado y testimonios de quienes lo recordaban con afecto. Estas historias comenzaban a desdibujar el retrato de un hombre derrotado y lo transformaban en un ser lleno de determinación y altruismo. Mientras recopilaba todos estos relatos, una pregunta lo asaltaba. ¿Quién era realmente Juan, el hijo del hombre que había sido considerado un fracasado? De repente, sentía que su vida había estado anclada a visiones erróneas y que era hora de reescribir su propia historia. Sin embargo, el camino se tornaba cada vez más claro y desafiante. Cuanto más profundizaba, más riesgos asumía, y la posibilidad de enfrentarse a personas que todavía mantenían el mito de su padre como un fracasado se hacía más real. ¿Sería capaz de alzar la voz ante aquellos que habían silenciado la verdad durante tanto tiempo, o retrocedería, eligiendo la seguridad de su vida actual? Esa noche, mientras miraba las imágenes de su padre proyectadas en la pantalla de la computadora, Juan se dio cuenta de que ya no podía ignorar su legado. Todo lo que había construido hasta ese momento palidecía en comparación con el desafío que tenía frente a él. El viaje para revelar la verdad había comenzado, pero el desenlace de esa batalla interna aún estaba por escribirse. Sería un camino lleno de incertidumbre, pero también de oportunidades para encontrar su verdadero yo. La pregunta que lo acechaba persistía enfática. ¿Se atrevería a enfrentar las sombras del pasado de su padre, o se conformaría con seguir viviendo en la penumbra de sus decisiones? Con cada día que pasaba, la respuesta se acercaba, y su destino personal se entrelazaba con la historia de un hombre olvidado. Un futuro incierto lo aguardaba, pero la búsqueda por la verdad había empezado, y las memorias que habían estado dormidas comenzaron a tomar vida. A la mañana siguiente, Juan despertó determinado. Hoy sería el primer día de su nueva vida, en el que se convertiría no solo en el hijo de su padre, sino en quien eligiera ser. Mientras se preparaba para enfrentar el día, una misión se formaba en su mente: encontrar y hablar con aquellos que conocieron a su padre y estaban dispuestos a compartir lo que sabían. ¿Qué secretos más se revelarían en el camino?
La búsqueda apenas comenzaba. La decisión de Juan de investigar sobre su padre había sido la chispa que encendió una llama dentro de él. Esa mañana, mientras caminaba hacia el colegio, comenzó a sentir una mezcla de nerviosismo y emoción. Las preguntas lo acuciaban. ¿Qué encontraría realmente? Cada paso era una mezcla de retos internos y la expectativa del cambio. No solo buscaba la verdad sobre su padre, sino también sobre sí mismo. El primer encuentro fue con Clara, una amiga de la infancia de su padre. Vivía en la misma calle donde Juan había crecido, pero había transcurrido tanto tiempo que apenas se reconocían. Cuando llegó a su puerta, dudó un instante. La incertidumbre se asomaba. Pero tras unos segundos de vacilación, tocó el timbre. La voz de Clara al otro lado lo sorprendió más de lo esperado. Sonaba cálida, como si los años no hubieran pasado. «Juan, querido, ¿cuánto tiempo sin verte?», dijo ella, abriendo la puerta con una sonrisa que disipó un poco su ansiedad. Una vez en su hogar, se sentaron a conversar. Clara compartió anécdotas que apenas había registrado Juan. Muchas de ellas lo hicieron replantearse lo que había aceptado como verdad. Su padre no era solo un hombre con un pasado marcado por fracasos, había sido alguien admirado por su valentía y generosidad, un hombre que había dejado huella en la vida de muchas personas. Mientras Clara contaba historias sobre él, una realidad empezó a hacerse evidente en la mente de Juan. El legado de su padre era, en muchos sentidos, un espejo de sus aspiraciones. No solo era cuestión de lo que había hecho, sino de cómo lo había hecho. Estos relatos le estaban otorgando nuevas dimensiones a su propia historia. La imagen de un padre distante, encapsulado en un mito de decepción, se desmoronaba ante sus ojos. Pero a medida que las verdades sobre lo grandioso de su padre emergían, Juan sentía un creciente dilema. ¿Podía enfrentar a quienes todavía mantenían el relato del fracaso? Se encontró cuestionándose su propia valía. Si su padre había sido tan excepcional, ¿por qué él había vivido con la sombra de la mediocridad? La comparación lo atormentaba. Tras esa primera reunión, Juan decidió que debía hablar con más personas. Había un viejo amigo de su padre al que había podido localizar, Tomás, que había pasado años en la misma comunidad. Algo lo impulsó a llamarlo y la respuesta no tardó en llegar. En unos días se encontrarían en una cafetería local. Días antes de la reunión, empezó a sentir la presión de compartir esas revelaciones, como si la verdad de su padre lo obligara a salir del caparazón en el que se había refugiado. La incertidumbre y la expectativa se entrelazaban, invitándolo a tomar un paso más que podría cambiar su vida. Con cada historia que escuchaba, una nueva semilla de resolución germinaba en él. El día de la cita, la mente de Juan estaba llena de preguntas. ¿Acaso Tomás confirmaría todo lo que había oído? Preguntarse qué más podría descubrir era reconfortante y aterrador al mismo tiempo. Mientras caminaba hacia la cafetería, un pensamiento le atravesó la mente. ¿Y si resultaba que en su búsqueda de la verdad también encontraría respuestas sobre su propio futuro? Al llegar, una imagen fuerte se dibujó en su mente. Enfrentaría a Tomás, pero también se enfrentaría a su temor más profundo, la posibilidad de no ser, como su padre, un hombre de valor y acción. Pero en ese instante de duda, una convicción lo llenó. Debía luchar por la narrativa que quería construir. Se sentó, su mente bullía con la posibilidad de revelaciones, pero aún quedaba un último dilema. ¿Qué pasaría si lo que descubriera no solo iluminara la vida de su padre, sino también la oscuridad en la que él había estado viviendo? Las respuestas que buscaría podrían cambiar todo. La situación le exigía valentía y el momento de la verdad se acercaba. Cuando la puerta de la cafetería se abrió y Tomás entró, Juan sintió que el aire se volvía más pesado. Había llegado el momento de confrontar la historia familiar y sobre todo a su propio destino. ¿Qué secretos revelaría Tomás que pudieran sacudir todo lo que creía saber? La imagen de Tomás al cruzar la puerta era justo como Juan la había imaginado, pero la calidez de su mirada impactó en su corazón. La cafetería
envuelta en un suave murmullo, se convirtió en un espacio íntimo donde el tiempo parecía detenerse. Juan se sintió atrapado entre la esperanza y el miedo. Ya no se trataba solo de su padre. Algo en él anhelaba descubrir quién era realmente. «Hola, Juan», saludó Tomás, acercándose con una sonrisa amplia. «Es bueno verte. Tu padre siempre hablaba de ti». Las palabras resonaron en la mente de Juan. Si aquel hombre había sido parte de la vida de su padre, era la oportunidad perfecta para entenderlo en su totalidad. Se sentaron, y tras un par de frases triviales, Juan sintió que el aire se cargaba de expectativas. Sin preverlo, su voz tembló al formular la pregunta: «¿Qué tipo de hombre era mi padre, Tomás?». Tomás se recostó un poco, su mirada se tornó seria. Entonces comenzó a narrar historias que defendían la imagen que Clara había esbozado. Había un hilo común: valor, generosidad y un compromiso inquebrantable con sus amigos. Cada anécdota se construía como un ladrillo, edificando una imagen de un hombre que había luchado por lo que creía justo. Pero al mismo tiempo, esos relatos exponían las luchas personales que había enfrentado, lo que revelaba la vulnerabilidad que Juan necesitaba entender. La conversación fluyó, y a cada revelación, Juan sentía un torrente de emociones, como si la vida de su padre estuviera delineándose en un lienzo nuevo, lleno de matices y sombras. Sin embargo, una sombra persistente acechaba en su interior, la presión de estar a la altura. Podría tal vez algún día ser el hombre que su padre había sido. Tomás notó su confusión. «Entiendo lo que sientes, Juan. Tu padre no era perfecto». Cometió errores, pero no se dejó definir por ellos. Eso es lo que más admiro de él. Las palabras de Tomás resonaban en su interior. ¿Era posible que su padre también hubiera navegado por tormentas internas similares? La aceptación de su humanidad brindaba una luz que permitía a Juan explorar su propio camino con mayor compasión hacia sí mismo. El momento llegó, cuando Tomás, en un cambio inesperado de tono, reveló que había un episodio específico de la vida de su padre del que pocos hablaban. «Tú necesitas saber esto». La voz de Tomás tembló un poco. Hubo una decisión que tomó que cambió su vida y la de quienes lo rodeaban. No fue una elección fácil. Cada palabra creaba una tensión creciente en la mesa. Juan sintió que el suelo bajo sus pies se movía. La idea de que su padre no solo había sido un hombre admirable, sino también uno que había enfrentado su vida con valentía y decisiones difíciles, lo inquietaba profundamente. «¿Qué decisión fue esa?», preguntó, tratando de mantener la voz firme, pero sintiendo un sudor frío en su frente. Tomás lo miró intensamente, como si estuviera evaluando si estaba listo para lo que estaba a punto de escuchar. La atmósfera se volvió densa, y Juan sintió que la verdad podría ser el antídoto que finalmente disolvería la sombra de la mediocridad que lo oprimía. El viejo amigo entrelazó sus dedos, y la respuesta guardaba como un secreto a punto de ser desvelado. Lo que Tomás revelara podría ser el catalizador del cambio que tanto anhelaba en su propia vida. Y así, a la espera de aquella respuesta, Juan no solo buscaba entender a su padre, sino que en verdad se enfrentaba a su propia narrativa, a sus propias decisiones. ¿Qué pasaría cuando la verdad de ese secreto se hiciera realidad? ¿Estaba realmente preparado para lo que pudiera encontrar en ese rincón oscuro de su historia familiar? Tomás respiró hondo, una pausa que estiraba la tensión en la atmósfera del café. La mirada de Juan se enfocó en sus ojos, en busca de una respuesta que podía cambiar su vida. El tiempo parecía haberse detenido mientras Tomás comenzaba a hablar. «Tu padre», empezó, «tuvo que decidir entre seguir su pasión o hacer lo que se esperaba de él. En su juventud fue ofrecida una oportunidad para estudiar en el extranjero. Era un programa prestigioso. Sería el próximo gran innovador en su campo. Pero todo esto lo alejaría de su familia y amigos». Las palabras de Tomás parecían fluir como un río subterráneo cargado de emociones. Juan sintió como si esas decisiones fueran también suyas. ¿Habría estado su padre atrapado en un dilema similar? ¿La lucha entre seguir un sueño o cumplir con las expectativas ajenas? La inquietud se fue transformando en curiosidad. ¿Decidió irse entonces?, preguntó, su voz apenas un susurro. Tomás asintió, un gesto cargado de historia. Sí, pero tras un año regresó, no porque no le gustara el lugar, sino porque percibió que su verdadero legado estaba aquí, con su gente. Él sentía que si se iba, perdería parte de lo que lo hacía ser quien era. Cada palabra de Tomás resonaba en Juan, como si cada decisión, cada renuncia y sacrificio de su padre
fuera un espejo de sus propias luchas. La vida le había presentado decisiones agobiantes, y él se encontraba en una encrucijada parecida, un trabajo que no lo llenaba, la hipotética carrera de sus sueños que le parecía lejana. ¿Y eso lo hizo feliz?, preguntó Juan, sintiendo que la conversación se adentraba en aguas profundas. Tomás lanzó una risa amarga. Él creía en encontrar la felicidad en lo cotidiano. Siempre decía que la vida es una serie de elecciones, cada una con su peso y sus consecuencias. Regresó y muchos lo vieron como un cobarde, pero él nunca lo sintió de esa manera. En su mente, eligió el camino menos transitado, uno lleno de amor y lealtad. La presión en el pecho de Juan se intensificó. La presión de las expectativas, el deseo de cumplir con un legado que parecía tan monumental. Sin embargo, en las decisiones de su padre encontró una hoja de ruta para su propia vida. ¿Y cómo pudo lidiar con eso?, preguntó, buscando en Tomás respuestas que pudieran ayudarlo a desentrañar su propio camino. Aceptando que no hay una única forma de ser valiente. Ser fiel a uno mismo a veces exige decisiones difíciles. Cada uno de nosotros tiene su propio viaje, y lo importante es que elijas el tuyo, no el que otros quieren que tomes. Juan sintió que un peso se aliviaba, incluso aunque las dudas continuaban arremolinándose en su mente. Tal vez había más caminos disponibles que solo el que le presentaban. «Necesito pensarlo», dijo, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la claridad que tanto anhelaba. Tomás sonrió con comprensión. «Recuerda, Juan, el valor a veces radica no en actuar sin miedo, sino en avanzar a pesar de él. Lo que elijas, asegúrate de que eres tú quien lo elige». Con esas palabras resonando en su mente, Juan sintió una espina dorsal de firmeza crecer en él. Por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que su historia no tenía por qué ser una mera repetición de la de su padre, sino un lienzo en blanco, donde podría plasmar sus sueños y decisiones. La conversación había encendido una chispa de determinación. Sin embargo, la luz de la revelación traía consigo más sombras. «Tomás», dijo Juan, su voz ahora más firme, ¿hubo alguna otra decisión que pesara más en la vida de mi padre, algo que me haga entender aún más? Tomás lo miró, y en su rostro vio la llegada de otro secreto. ¿Qué más había en esta historia que apenas comenzaba a desentrañar? La revelación estaba más cerca de lo que imaginaba, pero ¿a qué costo? La revelación que Juan esperaba nunca llegó a sus oídos. Tomás cambió de tema, hablando de lo cotidiano, de la política de la ciudad, pero Juan seguía atrapado en la pregunta no formulada, en el eco de lo que pudiera haber. Mirándolo a los ojos, una tempestad de dudas nublaba su mente. ¿Qué pasaba si las decisiones de su padre no solo se limitaban a lo visible, a lo que había elegido? Una sombra se proyectaba sobre su legado, y Juan sentía que debía indagar más. Esa noche, al llegar a casa, la incertidumbre lo envolvió como una niebla espesa. Se sentó en su escritorio, rodeado de papeles desordenados y libros de autoayuda, y comenzó a escribir preguntas. ¿Qué significa realmente el sacrificio? ¿La felicidad es un estado alcanzable o una ilusión más? En un momento de frenesí, comenzó a notar todos los sueños que había dejado de lado: pintar, viajar, escribir un libro. Una amplia gama de pasiones que parecía haber abandonado por el camino de la ansiedad y la complacencia. Pero escribir las preguntas ya no era suficiente. Juan sabía que necesitaba respuestas reales, no solo teorías. Se propuso desterrar el miedo que había guiado sus decisiones durante años. La vida de su padre podía ser una guía, pero él no era su padre. Podía desembarazarse del peso de las expectativas familiares. Decidió que sí. Durante los días siguientes comenzó a experimentar pequeñas pero significativas transformaciones en su vida. Se inscribió en una clase de pintura a pesar de su falta de experiencia. Su primera lección fue un desastre, pero la sensación de estar creando volvió a reavivar una chispa olvidada dentro de él. La voz de Tomás resonaba en su mente. El valor radica en avanzar a pesar del miedo. Cada pincelada, aunque torpe, se sentía como una afirmación de su derecho a definir su propio camino. A las semanas, Juan se encontró buscando otras áreas en las que poder explorar.
Contactó a un antiguo amigo con quien solía escribir cuentos. Se reunieron un par de veces, compartiendo ideas y disfrutando el proceso creativo. Experimentar con la palabra escrita lo llevó a un nivel de autoestima que durante mucho tiempo había dado por perdido. Las palabras fluían más rápidamente. Cada historia le recordaba que había una voz profunda en su interior que merecía ser escuchada. Sin embargo, a medida que se zambullía en su crecimiento personal, las dudas volvían a acecharlo. Pronto se sintió dividido entre lo que quería y lo que se esperaba de él en su trabajo. El nuevo proyecto de su empresa le ofrecía una oportunidad de ascender, pero la idea de seguir una carrera que no lo apasionaba lo llenaba de desasosiego. La presión de tomar la decisión correcta comenzaba a pesar sobre sus hombros nuevamente. El día de la presentación del proyecto se acercaba, y Juan sabía que debía decidir en qué dirección quería ir. La noche anterior, mientras preparaba su exposición, se sintió abrumado por la inevitable pregunta: ¿qué pasaría si, al igual que su padre, tomara el camino que lo llevara de regreso a la seguridad de lo conocido, pero a expensas de su propia voz? Consciente de que su futuro podía formarse en ese preciso instante, Juan se detuvo a mirar por la ventana, creyendo que el mundo exterior podía aportarle claridad. La brisa suave le recordó la libertad de elección que todos poseemos, y preguntándose qué decidir, el eco de la voz de su padre volvió a resonar en su mente. Tomás, necesito entender realmente el legado de mi padre, murmuró para sí mismo, con la resolución de que debía profundizar más en esa historia, más allá de las palabras del mentor. La luz del amanecer se filtraba por su ventana cuando sintió que debía actuar, no solo con respecto a su carrera, sino también con respecto a ese secreto que tanto lo inquietaba. Al salir de casa, una nueva determinación ardía en su interior. Iría en busca de la verdad y tal vez, solo tal vez, descubriera quién era realmente en su propia historia. Pero en su búsqueda de respuestas, quizás se enfrentarían a revelaciones que cambiarían su vida para siempre. ¿Cuál sería el siguiente paso en este camino hacia el autodescubrimiento? La aventura apenas había comenzado. Juan respiró hondo mientras se dirigía hacia la oficina. Cada paso lo acercaba un poco más a su presentación. Sin embargo, la inquietud lo acompañaba como una sombra. Sentía que el pasillo, a medida que avanzaba, se convertía en una metáfora de su propia vida, un laberinto de decisiones y expectativas ajenas. La voz de Tomás resonaba en su mente, instándolo a ser valiente. Cada elección es una oportunidad de ser tú mismo. En su cubículo, los documentos del proyecto esperaban un sello de aprobación, mientras su mente divagaba entre las estadísticas y gráficos que no parecían tener sentido para él. Juan cerró los ojos y reflexionó. El proyecto representaba una oportunidad innegable, un ascenso que muchos desearían. ¿Pero acaso eso le traería satisfacción? ¿Era ese el camino que realmente anhelaba? Durante la semana se había sumergido en encuentros con su amigo escritor, dejando fluir las palabras. Cada historia relata un fragmento de su alma, un viaje hacia lo desconocido. Sin embargo, esos momentos creativos se veían amenazados por la presión de lo cotidiano. La pregunta persistente de su padre, de su legado, lo seguía. ¿Vas a seguir mis pasos o escribirás tu propia historia? La duda se transformaba en una carga. Juan no podía esperar a que otros le definieran. Con determinación renovada, se sentó en su escritorio y encendió su computadora. Escribió un correo a su jefe, solicitando un encuentro para discutir su futuro en la empresa. Necesito explorar posibilidades, sentenció en su mente. La idea de cuestionar las expectativas de su puesto lo aterrorizaba. Pero era necesario. Era un paso hacia una vida más auténtica. El día del encuentro llegó. Juan entró a la oficina de su jefe, el corazón latiendo con fuerza. La conversación inició con el tradicional intercambio de cortesías.
Me gustaría hablar sobre mi rol en la empresa, comenzó, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que caía de su propia muralla interna. He estado reflexionando, y aunque valoro lo que he aprendido aquí, no creo que sea el lugar donde pueda crecer plenamente. Su jefe levantó una ceja, sorprendido. Juan sabía que estaba arriesgando su estabilidad por algo incierto, pero la necesidad de ser honesto superaba su temor. Continuó expresando su deseo de explorar su creatividad, solicitar una posible reducción de horas o incluso considerar un cambio a un rol más acorde con sus pasiones. La respuesta de su jefe fue un eco del temor colectivo que coexistía en la vida moderna. A pesar de la comprensión, el guiño de incredulidad en su rostro le transmitía que no todos estaban listos para recibir su radical elección. Sin embargo, Juan ya no se sentiría atado a sus expectativas. Con cada palabra, sentía como una parte de él se liberaba. Tras la reunión, salió de la oficina por primera vez en semanas con una mezcla de alivio y ansiedad. Al contemplar su camino de regreso, una idea inquietante surgió en su mente. ¿Y si toda esta búsqueda de la verdad sobre su padre no solo implicase el legado familiar, sino también un descubrimiento perturbador sobre sí mismo? Esa era una sombra con la que aún debía lidiar. Mientras caminaba, se trasladó a la idea de llamar a su madre. Necesitaba entender más sobre su pasado. La conexión con su historia estaba a un paso, pero también el potencial de revelaciones que cambiarían la manera en que se veía a sí mismo. ¿Estaba preparado para todo lo que podría descubrir? Entre preguntas que lo desbordaban, una cosa era clara: el desenlace de su viaje apenas comenzaba. Pero, al alzar la vista, notó la puerta de un antiguo café, un lugar que no había visitado en años. Se preguntó si quizás, en ese entorno familiar, encontraría más que respuestas. Quizás el lugar mismo guardaba secretos que no había imaginado. Con un nuevo sentido de propósito, se dirigió hacia el café, listo para enfrentar la verdad, sin saber lo que realmente le aguardaba. El sonido de la campanita al abrir la puerta del café resonó en la mente de Juan como un eco de su infancia. Había pasado años desde su última visita, pero el ambiente lo recibió con una mezcla de familiaridad y nostalgia. El aroma del café recién hecho, las risas de los clientes y el suave murmullo de conversaciones traían consigo recuerdos de momentos compartidos con su familia. Sin embargo, aquella atmósfera cálida contrastaba con su turbulento interior. Se acomodó en una mesa en la esquina, observando las tazas humeantes que se servían a su alrededor. En aquel lugar, donde sus sueños de escritor una vez comenzaron a tomar forma, se encontró en medio de un dilema. La búsqueda de su verdad personal sostendría la carga de su legado familiar, o sobrepasaría la sombra de su padre. Juan sacó su libreta, el espacio donde las ideas podían fluir sin restricciones. Decidido a evitar que los miedos lo dominaran, trazó un par de líneas. ¿Qué significa para mí la historia familiar?, se preguntó, seguido de ¿qué deseo crear por mi propia cuenta? Cada pregunta era un desafío que se colocaba frente a él, pero también una invitación a explorarse. De pronto, sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de una mujer que se acercaba a su mesa. Era la propietaria del café, una figura reconocible pero olvidada en su memoria. El tiempo no había pasado por ella. Sus ojos aún mantenían esa chispa de curiosidad. «¿Juan?», preguntó con un tono lleno de sorpresa. «¿Cuánto tiempo?». Su sonrisa iluminó el instante, y Juan sintió cómo se rompía un poco la barrera de sus pensamientos. Comenzaron a charlar, recordando viejas anécdotas y compartiendo historias del barrio. En medio de la conversación, la señora le habló sobre un grupo de escritores que se reunía en el café los jueves por la tarde. «Es un espacio para compartir, aprender y crecer», comentó, y algo en su tono encendió una chispa en Juan. «Podrías disfrutarlo». La idea se aferró a su mente. Aquella podría ser la oportunidad que necesitaba para adentrarse en su pasión sin las cadenas del trabajo convencional. Sin embargo, también lo abrumaba la idea de compartir su escritura, de estar expuesto a críticas. ¿Tenía el coraje para dar ese paso? Mientras su mente se debatía entre el miedo y la curiosidad, un pensamiento interrumpió su reflexión. ¿Y si no solo se tratara de crear, sino de descubrir quién soy realmente? Era un llamado a un viaje que iba más allá de la tinta y el papel. Se dio cuenta de que la creación literaria podría ser un vehículo para explorar no solo su identidad, sino también la verdad sobre su padre y su legado, elementos que hasta ese momento habían estado enterrados bajo una capa de expectativas familiares. Bajo la nueva luz de esa revelación, Juan sintió una urgencia de actuar. La conversación con la dueña del café había encendido en él la necesidad de involucrarse en ese grupo.
pero con cada decisión que consideraba, también se presentaba el temor a los posibles fracasos. Mientras sopesaba esta nueva dirección, su teléfono sonó. Era un mensaje de su madre, preguntando si podía pasar más tarde. Juan se sintió dividido. La necesidad de conocer más sobre su historia familiar se mezclaba con su deseo de emprender un nuevo camino. ¿Podría enfrentarse a su madre y a su pasado al mismo tiempo que comenzaba su recorrido como escritor? Tomó aire, y aunque su mente estaba enredada en dudas, una conciencia positiva surgió en su interior. Había llegado el momento de decidir. ¿Se abrazaría la incertidumbre del futuro o se quedaría atrapado al pasado? Con un nuevo sentido de propósito, respondió a su madre confirmando la visita. Tal vez ese encuentro podría ofrecerle respuestas no solo sobre su padre, sino sobre su propia búsqueda de identidad. Mientras se levantaba y se dirigía a la puerta del café, Juan comprendió que todo cambio comienza con una elección. Consciente de que el camino no sería fácil, sabía que cada paso lo llevaría un poco más cerca de desentrañar su verdad y tal vez también de su destino. Sin embargo, una pregunta lo perseguía. ¿Está realmente preparado para lo que está a punto de descubrir? Juan cruzó la puerta del café y se sintió envuelto en la fragancia del aire fresco, que lo hacía anhelar más. Caminó con pasos firmes hacia su hogar, pero su mente continuaba atrapada en aquella conversación. ¿Qué secretos aguardaban en su encuentro con su madre? Esa idea se inclinaba sobre él como una sombra, alternando entre la ponderación y la incertidumbre. Al llegar, el primer golpe de nostalgia le hizo recordar las tradiciones que su madre había mantenido con tanto apego. La mesa de la cocina, cubierta con una mantelería que su abuela había tejido, se convirtió en un símbolo de un pasado que Juan había empezado a cuestionar. Su madre lo recibió con abrazos afectuosos y miradas de complicidad que tenían el poder de desarmarlo. Pero esa noche no era solo para compartir historias triviales. Él quería más. «Mamá, ¿podemos hablar de algo importante?», sugirió, sintiendo su voz vibrar con un nerviosismo que no podía ocultar. Su madre lo miró, sus ojos llenos de ternura, pero también de una inquietud genuina. Asintió, y juntos se sentaron a la mesa. Mientras él delineaba sus sentimientos sobre la escritura y la necesidad de liberar su voz, observó cómo la expresión de su madre cambió. Una sombra cruzó su rostro. Lo que comenzó como una conversación amena tomó un giro inesperado. «Juan, siempre quise que tuvieras una vida diferente a la mía. A veces eso significa ocultar puras realidades», dijo ella, con un tono que parecía pesar en el aire. Aquellas palabras lo golpearon como una ola, sumergiéndolo en un mar de dudas. «¿A qué te refieres?», preguntó, con la voz entrecortada. Y allí, en esa pequeña cocina, Juan se hizo consciente del abismo que había permanecido entre ellos. Su madre comenzó a contar historias sobre su padre, sobre cómo había luchado con sus propios deseos y la presión de ser un buen proveedor. Mientras narraba, Juan sintió cómo las piezas de su vida familiar se iban encajando lentamente, revelando un mosaico de sacrificios y anhelos que nunca había considerado. Las emociones revoloteaban en su interior. La lucha de su padre resonaba con sus propias inseguridades sobre seguir sus sueños. La batalla constante entre deber y pasión se materializaba ante él. ¿Había heredado esa misma lucha? Le parecía que cada palabra de su madre era un hilo que lo tejía a su padre, revelando similitudes que antes no había reconocido. Él tomó aire, sintió que su determinación florecía. Había llegado el momento de aceptar su propia verdad, y así no solo abrirse a las historias familiares, sino también construir su propia narrativa. Era un descubrimiento intrigante, un camino hacia adelante, pero también una revelación inquietante. ¿Las dudas que había cargado provenían de esta imposición familiar? En un momento de coraje, decidió preguntarle a su madre lo que su corazón ya intuía. ¿Qué harías si pudieras elegir sin miedo? Ella lo miró y en su respuesta había un rayo de esperanza, pero también un eco de su propia insatisfacción. Juan, la vida está llena de elecciones difíciles. A veces el mayor desafío es ser fiel a uno mismo. Aquellas palabras retumbaron en él, convirtiéndose en un mantra que no podía ignorar. Cuando la conversación terminó, su madre lo abrazó con fuerza. Un momento de conexión pura que selló su compromiso hacia un cambio inminente. Mientras se alejaba de la cocina, con un nuevo sentido de propósito
y una serie de preguntas aún pendientes subyaciendo en su mente, una idea dominó su pensamiento. ¿Qué otros secretos aún estaban ocultos en su historia familiar? Juan sabía que el encuentro con su madre no era solo un paso hacia adelante, sino una puerta abierta hacia un camino que desenterraría verdades que ni él mismo conocía. Ahora su corazón latía con una intensidad renovada, impulsándolo hacia la búsqueda de su escritura, pero la pregunta persistía. ¿Cómo confrontaría el legado que no solo provenía de su padre, sino de toda su familia? Esa noche, mientras la luna iluminaba su habitación, se le presentó una nueva inquietud. ¿Está dispuesto a soportar el peso de lo que encuentre en su viaje? La vida de Juan había tomado un rumbo que nunca había anticipado. Las conversaciones con su madre y las experiencias en el café lo habían empujado a explorar no solo el legado de su padre, sino también su propia autenticidad. Había aprendido que el camino hacia la verdad podría ser doloroso, pero era un dolor que valía la pena sentir. Cada historia, cada revelación, afianzaba su determinación de romper las cadenas de las expectativas ajenas. Unos días después, se sentó frente a su computadora con el objetivo de escribir su primer relato. No se trataba de un simple ejercicio, era un desahogo personal. Escribir se había convertido en una forma de liberarse del peso que había cargado durante años. A medida que tecleaba, las palabras comenzaban a fluir, y con cada párrafo se sentía más ligero. Estaba tejiendo su propia narrativa, una en la que él era el protagonista, no solo el hijo de un hombre cuya historia había estado oculta. Los personajes que creaba se asemejaban a las luchas que había enfrentado: el miedo al fracaso, la búsqueda de identidad y la lucha por ser fiel a uno mismo. No necesitaba ocultar sus propias inseguridades, en cambio, las transformaba en literatura. Con cada relato que terminaba, Juan sentía que estaba rescatando fragmentos de sí mismo. La escritura se convirtió en su refugio, un lugar donde podía explorar sin límites. Mientras tanto, el grupo de escritores en el café se había convertido en una comunidad para él. Las sesiones de brainstorming eran un intercambio de experiencias, donde los temores eran compartidos y las dudas se convertían en oportunidades. Había conocido a personas cuyas historias reflejaban las suyas, otros que enfrentaban el mismo dilema de reconciliar el legado familiar con sus propios sueños. Allí, Juan se sintió comprendido y liberado, como si cada uno de ellos representara una parte de su propio viaje. Una tarde, después de una sesión particularmente reveladora, Juan decidió que era momento de compartir su trabajo, de mostrarles lo que había estado creando. Temblando de nervios, llevó consigo un cuento que narraba la vida de un hijo en búsqueda de la verdad sobre su padre. Al terminar su lectura, un aplauso espontáneo resonó en el pequeño café. Las miradas de sus compañeros eran de admiración, y por primera vez Juan sintió una oleada de validación. No solo había logrado escribir, sino que había conectado auténticamente con su audiencia. El refugio Zafra en el café se había convertido en un catalizador para su transformación. A medida que su voz literaria crecía, la presión por cumplir con las expectativas del mundo exterior disminuía. Se estaba convirtiendo en el autor de su propia vida, deshabitándose de las sombras del pasado. El verdadero desafío se presentó cuando decidió retar a la conversación más difícil, sentarse con la comunidad que, durante tanto tiempo, había visto a su padre como un fracasado. Había llegado el momento de enfrentar el oscuro legado que había creído llevar consigo. Con firmeza y un nuevo sentido de propósito, organizó una charla en la comunidad para compartir la verdadera historia de su padre, sus luchas reales, su valentía y los sacrificios que había hecho en lugar de retroceder ante las expectativas. El día de la charla, Juan sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. Las miradas que lo habían seguido durante años ahora se reunían para escuchar una verdad que se había mantenido oculta. Con voz firme y clara, habló sobre su padre, su verdadero legado y el valioso impacto que tuvo en su comunidad. Narró las historias que había recogido de quienes habían sido tocados por su vida, desafiando el mito de la mediocridad.
A medida que las palabras salían de su boca, Juan se dio cuenta de que no solo hablaba de su padre, sino que reclamaba la narración de su propia historia. Habitó el escenario como un hombre renovado, confiado en que no era un clon de su padre, sino alguien que podía crear su propio camino. Finalmente, al terminar, una oleada de aplausos lo rodeó. La transformación estaba en su mirada. Había compartido una verdad que resonaba en cada uno de los presentes. En medio de la ovación, sintió que el nombre de su padre, en lugar de caer en el olvido, se erguía como un faro para otros, y al mismo tiempo había reclamado su lugar en el mundo, liberándose de las cadenas del pasado. Los días siguientes fueron un viaje de reconciliación y sanación. Mientras se sumergía en la escritura, la idea del legado se volvió un canal de exploración más que una carga. Juan había cosechado un nuevo sentido de identidad y con él un reconocimiento auténtico de sus aspiraciones. Al mirar atrás, se dio cuenta de que había dado con la respuesta a su pregunta más apremiante. Había atrevido a salir del caparazón, hacia su futuro, donde los sueños ya no eran mera ilusión, sino una realidad que buscaba construir con palabras. La historia de su padre se había convertido en su tierra fértil, un espacio desde donde podía germinar su propia voz y hacerla brillar, sin temor a la comparación. Juan sonrió al cerrar su computadora aquella noche. Había logrado lo impensable, transformar el miedo y la incertidumbre en un testimonio vibrante de su vida. Había tomado las riendas de su historia y se sentía más libre que nunca. Mientras la luna iluminaba su ventana, supo que este era solo el comienzo de su viaje de autodescubrimiento. Su vida ya no sería solo un eco del pasado, sino un vibrante relato de renovación y valentía. Ahora a ti, lector, quiero invitarte a que no te pierdas los momentos que vendrán. Suscríbete inmediatamente al canal para ser parte de futuras historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, porque tu apoyo es crucial. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo a historias de superación personal. No esperes ni un segundo más para compartir.